equipo ya tecnológico lo va a solucionar, y en este momento en el uso de la palabra la asambleísta Silvia Salgado. La oportunidad de participar en este pleno. Muy buenas noches a todos los colegas asambleístas y al pueblo ecuatoriano. Desde la provincia de Imbabura, que tiene unas características específicas de cara a lo que es esta pandemia y a su repercusión en el impacto económico que ha tenido, que tiene mucho que ver con la ley que estamos tratando y que además puede parecerse a muchos otros territorios en el país o provincias. Quisiera decir que esta ley de apoyo humanitario, como así se le ha denominado, pero que de lo que ya está quedando, entiendo yo que el apoyo humanitario está esfumándose. Sin embargo, yo quería insistir en lo que representan estos territorios en cuanto a sus demandas. Cuando más del 60 y cerca del 70% de su población representa el sector informal de la economía o el sector que que desarrolla actividades autónomas, actividades artesanales, actividades de turismo, actividades agrícolas, actividades pecuarias. En esas condiciones de provincia, es urgente que esta asamblea incorpore esta visión mucho más integral del país y no se centre en discusiones y en debates muy parcializados, muy, diría yo, de sectores interesados, porque en provincias como la de Imbabura está a la expectativa, por ejemplo, que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre las medidas sociales que tenemos que asumir en la legislación a efectos precisamente de garantizar mecanismos de cómo enfrentar los efectos en una economía paralizada de las condiciones que la describo. Por eso, presidente, yo quiero insistir, por ejemplo, en la necesidad de no menospreciar lo que significa medidas como las que incluye este proyecto de ley y que, sin embargo, están en este momento en riesgo cuando se ha advertido de que al salir las contribuciones humanitarias, tanto de personas naturales como jurídicas, y la otra propuesta de eliminar la sección respecto de lo que serían las medidas laborales dentro del gran capítulo conceptualizado como de la sostenibilidad del empleo, estamos obviando la importancia de esta ley sobre las medidas sociales. Y digo esto porque el sector transporte, por ejemplo, en mi provincia, que es muy vital, ha demandado respuestas firmes cuando tienen que enfrentar créditos que están suspendidos en el cobro 1 mes, 2 meses, y que obviamente es el sector que más dificultades va a tener. Me refiero, por ejemplo, a la propuesta de la FENACOTIP, que representa esta agrupación de todas las cooperativas del transporte público interprovincial e intracantonal. Personas que están angustiadas y desesperadas respecto de cómo renegociar esos créditos, cómo reestructurar esas deudas, cómo garantizar a través de la ley no los 2 meses de suspensión del pago, sino un verdadero tiempo que le permita que la reactivación económica se dé y que le permita también tener condiciones de pago. Me refiero, por ejemplo, a los miles y cientos de pequeños productores que aportan a la economía del país y que han sido sustento en la pandemia, cuando están solicitando precisamente no que no se les cobre sus créditos, sino que se les extiende el plazo para poder justamente reactivar su economía
y tener capacidad de pago. Y obviamente están esperando todos estos sectores, como el sector turístico en mi provincia, en el que las condiciones vayan adecuándose para reactivar su economía o para ir reestructurando sus proyectos económicos en torno a esta actividad. Lo propio son los artesanos. Y por eso quiero insistir en que el tratamiento de los arriendos, por ejemplo, el tratamiento de las tasas de interés, el tratamiento del tiempo para la reestructuración de deudas, son tan vitales para estos sectores como los otros puntos que también considero tienen la urgencia y la relevancia de ser tratados. Quiero entonces, presidente, insistir en que los problemas en que está entrampado el tratamiento de esta ley en la Asamblea tiene un antecedente, y es precisamente cuando un gobierno que no supo canalizar un apoyo político que dio la Asamblea Nacional y todas sus fuerzas, cuando pidió precisamente la prioridad que tiene que tener la salud en el país, la vida, y no precisamente el tener una política de priorizar el pago de la deuda y de insistir en que los recursos que le queda a este país, inclusive seguir ofertando y seguir comprometiendo el pago de más deuda. Ese es el primer antecedente para el entrampamiento de esta ley. Y cómo no decir también el hecho de que un sistema de salud que venía siendo golpeado con políticas económicas de reducción de presupuesto, de reducción de personal. En los últimos tiempos, más del 35% del sector salud fue recortado en su presupuesto antes de la pandemia, y lo propio se pretende hacer con la educación. Por lo tanto, hay un escenario antes de la pandemia y luego después de la pandemia o durante la pandemia que se agrava. Esas son las causas entonces también de este entrampamiento. Y cuando hoy se pone un tuit de que podría eliminarse las contribuciones humanitarias de personas naturales y jurídicas, al parecer el gobierno tiene arreglado y solucionado, pero lo que pretende justamente es identificar o flexibilizar a través de medidas en el ámbito laboral a efectos de que esta ley se justifique. Y eso es precisamente lo que yo quería referirme, presidente, cuando en la propia Organización Internacional del Trabajo advierte que tal como están redactados los artículos, habría una regresividad en derechos. Cuando la Corte Constitucional hoy ya se pronuncia respecto de la constitucionalidad de la decisión del Ministerio de Finanzas respecto al recorte de la educación en todos sus niveles, estos artículos regresivos en derechos en el ámbito laboral podrían correr la misma suerte. Por lo tanto, presidente, decir que tenemos el tiempo suficiente para poder hacer algunos cambios importantes en este proyecto de ley. Me refiero, por ejemplo, a lo que es el contrato especial emergente, a la reducción emergente de la jornada de trabajo, al tema de las vacaciones anticipadas, al tema de la mediación. La mayoría de estos están perfectamente regulados en la propia normativa vigente, en el Código del Trabajo. Lo que hoy se está pretendiendo es precisamente afectar los derechos de los trabajadores. En este sentido, yo recurro al presidente de la comisión. Si es que ya es de consenso inclusive del gobierno y algunos sectores que son muy evidentes, cuando tenemos el pronunciamiento ya de algunas fuerzas políticas en eliminar las contribuciones humanitarias, hagamos entonces de que las medidas sociales
frente a esta pandemia no se queden realmente en el tapete o en la discusión y hagamos posible que el insertar o modificar el articulado respecto a los temas laborales permitan aprobar esta ley. Yo quiero insistir de manera muy particular en dos aspectos que me parece fundamental y que han sido requerimientos frente a lo que es la reactivación económica del sector del turismo. En mi provincia, como en otras provincias, hay sectores que impulsan el turismo comunitario y que no han sido considerados ni por el Ministerio del Turismo, peor aún, por la banca en este país que otorga el crédito para quienes hacen gestión comunitaria en esta actividad. Se está planteando una disposición reformatoria que establezca que en el plazo de 30 días después que se publique la presente ley, un mecanismo de reconocimiento ágil a las organizaciones de hecho que trabajan como comunidades o como asociaciones, lo que permitirá insertar sus iniciativas y emprendimientos en la cadena de valor productivo desde sus territorios. Y al mismo tiempo estoy planteando la formalización de la relación contractual de más de 240,000 trabajadoras del hogar remuneradas, de las cuales solamente el 33% cuenta con contratos expresos, lo cual evidencia que hay un deterioro de las relaciones laborales. Se propone incluir en el Código del Trabajo una disposición transitoria que permita regularizar las relaciones laborales de las trabajadoras del hogar y que esto garantice realmente que sean notificados los empleadores y establecer acuerdos mutuos en la formalización de la relación contractual. Estos dos aspectos, como el tercero, que es precisamente el identificar los artículos respecto de la educación particular en el país, que está en grave riesgo, no los propietarios, no quienes administran estos centros, está en grave riesgo el acceso de miles de niños y de jóvenes a la educación. Está en riesgo cuando posiblemente por la falta de condiciones de pago de pensiones haya realmente condiciones para que los niños se retiren y no estén en las escuelas. En ese sentido, presidente, yo aspiro a que la Asamblea Nacional no rehúse en este momento a dar una respuesta a miles de familias, a miles de sectores que han sido impactados por esta crisis sanitaria y que hoy demandan el superar esta polarización. Aquí no estamos para respaldar una propuesta de un gobierno que ha demostrado hasta la saciedad dar palos de ciego en lo que es liderar esta pandemia y esta crisis sanitaria y que ha llevado a que se profundice desde ya el impacto económico en una crisis grave de la economía de este país y hoy quiere llevarse también a que esto se genere en una gran crisis social, en un estallido social, pero también en una crisis de derechos humanos. Yo no creo que se trate y esté en discusión si apoyar o no a un gobierno. Aquí está en discusión la respuesta que debe dar esta Asamblea Nacional a través de esta ley a los requerimientos y a la desesperación que tiene el pueblo ecuatoriano. En este momento somos voceros de nuestros territorios y de la situación particular. Sí, tenemos que legislar en función de país, pero tenemos que visibilizar las condiciones en las que en nuestros territorios se vive ese impacto de esta crisis sanitaria que lleve realmente a la clase política a superar estas, más que discrepancias, diría yo, estos intereses que se han visto hoy más que nunca reflejados en la defensa del sistema
financiero privado en este país, de las grandes empresas y, por qué no decirlo también, de odios y de revanchas políticas, olvidando el verdadero interés que tiene el pueblo ecuatoriano. Hago un llamado entonces a que la Asamblea Nacional no se empantane en estos problemas propios de la política, sí, propios del debate político, sí, pero que tengamos la capacidad de superar en el caso de esta ley y dar respuestas a la desesperación de la gente. No con criterio de caridad, prevaleciendo ante todo una constitución que establece claramente los derechos por los cuales los asambleístas tenemos que abogar sean respetados, y finalmente tenemos que tener esa sensibilidad humana, como se ha dicho acá, para entender los problemas de angustia del pueblo ecuatoriano. Gracias, presidente. Allí la intervención de la asambleísta Silvia Salgado, quien insistió en la necesidad de no menospreciar medidas que podrían beneficiar a la ciudadanía.